Gracias por venir especialmente hoy, que está lloviendo bastante a gusto y se valora que no se haya podido la pereza de decir, oye, pues me quedo en casa que está lloviendo, ya lo veré en el YouTube. Gracias por venir. Vamos a celebrar el A Puerta Cerrada número 27. Estuvisteis seguro en el primero unas cuantas, ¿no? Pues ya vamos por el 27. Y bueno, ya sabéis que empiezo con las celebraciones y las rimas del día de hoy, 7 de mayo. Hoy es el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. 2 premios Nobel de Literatura y 2 escritoras de éxito nacieron tal día como hoy. Tagore y Vladislav Reimann por un lado y Angela Carter y Almudena Grandes por el otro. También asomó el hocico un 7 de mayo el inabarcable filósofo escocés David Hume. En el terreno musical fue un 7 de mayo cuando Brahms y Tchaikovsky salieron a la pista de baile, con tan solo 7 años de diferencia entre ambos. Seguro que tuvieron sus beefs, rollo puto Brahms se ha sacado la danza húngara número 5, a ver ahora cómo lo reviento yo. Y sin dejar la música, hoy celebran su cumpleaños J Balvin, Lluís Llach y Eagle A. Cherry. ¿Os acordáis de este? Tú eres mucho más joven que yo, creo. ¿No os acordáis de...? ¿Nadie se acuerda de Eagle A. Cherry? Save tonight, tomorrow. ¿Qué habrá sido de él? Bueno, en el mundo del cine, bienvenidas. Adelante, os toca primera fila, haber llegado antes. Claro que sí, es que la primera fila es la fila privilegiada. Bueno, en el mundo del cine recordamos el nacimiento del cowboy más guapo de la pantalla, Gary Cooper, y de nuestro equivalente patrio, Tony LeBlanc. Y en cuanto a aniversarios de fallecimientos, el 7 de mayo no parece ser un buen día para palmar si eres una celebrity. Por lo que sea, apenas he encontrado personalidades que me apetezca traer al recuerdo. Tan solo aquel señor llamado Severiano Ballesteros, que cuando yo era pequeño no paraba de salir en la tele ganando premios en esa cosa insulsa llamada golf. Bueno, pues es un 7 de mayo cuando Borja Navarro visita por primera vez nuestra librería y no sé si es también su primera vez en Alcañiz. Borja, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por traerme aquí. No había estado nunca en Alcañiz. Me ha costado llegar. Me ha costado tren, coche, tal, lluvia. Pero, o sea, solo tengo palabras de agradecimiento sobre todo para ti, por haberme traído y por ver el poder de convocatoria que tienes. Aun con lluvia. En tu librería, aún con lluvia. Entonces agradeceselo a esta gente. Y la verdad es que lo que se proyecta, lo que llega a la Terreta, a Alicante, es que estos eventos pues bueno, están cogiendo peso y que tienen como cierta visibilidad, importancia, o sea que joder, un privilegio estar aquí. Lo mismo digo. Tu novela se desarrolla en Almansa y curiosamente podemos trazar algunos paralelismos con Alcañiz. Los dos nombres provienen del árabe y tienen 7 letras. Más o menos tienen, ya me has dicho antes que no, pero yo pensaba que más o menos tenían los mismos habitantes. Creo que Almansa, por lo que me has dicho... Está como en 28, tal, a lo mejor un poco... Bueno, pero podrían ser ciudades dentro de un mismo rango, ¿no? Las dos tienen un pantano, casas en el campo para los meses de calor, y en ambas la caza y el consumo alegre de sustancias tienen su raigambre bien asentada. Incluso sospecho que el paisaje no será muy diferente. No sé cómo lo has visto tú, claro, hoy el día estaba lluvioso, pero no sé cómo has visto el paisaje. No, hay similitudes, obvias. Es verdad, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí he llegado por una nacional, Almansa llegó ahí... Claro. Autovía, llego por autovía. Claro, aquí, autovía aquí no sabemos lo que es. Autovía, es una palabra, no está en nuestro diccionario. Bueno, leo una pequeña nota biográfica de Borja. Borja Navarro Sellés es ingeniero aeroespacial, escritor y guionista. Nació en la Valencia de 1994. ¡Juja!
Y Arcén fue su carta de presentación en la literatura, un libro de relatos publicado en 2023 por la editorial Dos Manos. Hace apenas 3 meses llegó a librerías su primera novela, Perros de caza, en la editorial Malas Tierras. Novela que presentamos hoy, y que para algún librero de Alcañiz es lo mejor que ha leído en lo que va de año. No me escondo. Pero antes de empezar, empezamos con nuestros tests. Y empezamos con el test literaturita que hacemos a todos nuestros invitados e invitadas a puerta cerrada, que es un test de preguntas rápidas, un pim pam, Vale. y tú vas respondiendo a lo que quieras, como tú quieras. Vale. Así que empezamos ya. ¿De quién son las últimas páginas que has leído? Venía en el tren leyendo la única novela de Paolo Sorrentino. Todos tienen razón o algo así se llama. Me la estoy leyendo ahora. Muy bien. Buen asunto, Sorrentino. Claro, no, voy a centrarme al guión, porque ya me dice Sorrentino y ya me iría. ¿Lees varios libros a la vez o uno detrás de otro? Varios a la vez. ¿Subrayas, doblas esquinas, dibujas, escribes en los márgenes, usas lápiz, boli? ¿Alguien te ha dicho dibujar alguna vez? Eh, Yo doblo esquinas y subrayo. Creo que nadie me ha dicho nunca dibujar, pero sé que hay quien dibuja. Yo a veces dibujo. Sí. Pero conozco a un señor, un cliente de aquí, Antonio, que hace unos dibujos. ¿En los libros? Sí, pero Qué guay. currados, coloreados y tal, en los márgenes y tal, una pasada. Seguimos. Postura, lugar, mueble favorito para leer. Yo creo que en el sofá de casa, sobre todo a primera hora de la mañana. Muy bien. Rutina de escritura. ¿Alguna manía, algún ritual? Cuando me levanto, que es cuando más fresco estoy. Luego todo va empeorando. ¿Escribes con brújula o con mapa? Yo creo que con brújula, sobre todo al principio con brújula. Luego quizá voy descubriendo el mapa, pero con brújula. Muy bien. ¿Librería de cabecera? Pues en Valencia te voy a decir 2, que son La Batisfera y Bangarán, que son mis librerías de confianza. Y ahora en Alicante, que es donde estoy viviendo, Fahrenheit. Muy bien. ¿Y tienes algún gurú literario o prescriptor infalible? ¿Una amiga, un crítico, alguien de quien te fíes 100% de sus recomendaciones? Que nunca te haya fallado. No son críticos, son escritores. Me suelo fiar bastante de lo que me recomienda Iván Rojo y Perfume, y también lo que me recomienda mi editor ahora, Guille. Muy bien. ¿Has asegurado haber leído algún libro sin haberlo hecho? Sí, creo que sí. Sí, sobre todo al principio. Al final vengo de la ingeniería, hay muchas lecturas que no tengo y he tenido que mentir. Es verdad. Para llegar hasta donde he llegado, ¿no? No, he tenido Coñas, sí, para estar aquí. ¿Dónde estoy? Sí, primer libro de la infancia. O uno que recuerdes especialmente. No te diría de la infancia, porque tampoco he tenido una infancia como muy literaria. Sí. Pero diría que un libro que recuerdo que fue un antes y un después, pero ya me pilló un poco más mayor, fue los de Fante de Arturo se llama Arturo Bandini. De Bandini. Sí, Pregúntale al polvo. Pregúntale al polvo. Está como editado, publicado en una trilogía. Ahora el anagrama los ha unido. Sí. Eso es. Sí. Ese libro, fíjate, ya lo leí más tarde, pero fue como una lectura que fue muy reveladora para mí. Yo también la leí de jovencito y también me gustó muchísimo. A mí me pillaba además trabajando en Dublín, en un hotel, y fue como mirarme en un espejo. Me sentía mirándome en un espejo, no, evidentemente no, pero sí, una lectura que me gustó muchísimo. Muy bien, John Fante. ¿Y el libro que más veces has recomendado? Pues últimamente estoy recomendando mucho el que te acabo de recomendar a ti, Reemplazo, de Tor Ulven, que es un libro de esos que te perfila muchísimo, o sea, que te cambia un poco la mirada, incluso para escribir, para leer, para mirar. Ese diría. Muy bien, Reemplazo.
¿Solo con tilde o solo sin tilde? Yo sin tilde. ¿Alguna vez has robado un libro? Sí, algún amigo, supongo que sí, sí. O sea, en librerías no he solido, no he robado nada. No, en librerías no, en otros lugares sí. ¿No? En las librerías de colegas o de libros que te han dejado y luego no has devuelto, Sí. sí. Vale, y la última pregunta es la que deja la última invitada, que fue Angelo Nestore. No sabía que era para ti, la deja en el aire, como tú harás ahora también, dejarás una pregunta colgando para la próxima invitada o invitado. Pero Angelo preguntó, además, fíjate, tiene su qué. ¿Alguna vez has querido más a un animal que a una persona? Sí, sin duda. Todos los días. Sí, mi perra está por encima de muchas personas. Vale. Por supuesto. Perfecto, Borja, pues hemos sacado el test. Deja una pregunta. ¿Te la tengo que decir ya? ¿O la puedo pensar un Si poco? me la dices ya mejor, porque luego a mí se me olvidará preguntártelo, y si no te tendré que llamar días después para decirme, oye, la pregunta. Si se te ocurre una así, no tiene por qué tener relación con la literatura, o sea, puedes preguntar lo que quieras. Vale. A ver. Complicado, ¿eh? ¿Suele la gente pensárselo mucho o está más rápida que yo? No, no, alguna vez lo he dejado para el final y lo podemos hacer. Me lo voy a apuntar aquí, va, venga. No se me va a olvidar decirte una pregunta. ¿Seguro? A mí Seguro, fijo si no seguro. me la apunto, y aunque me la apunte puede ser. Pero lo dejamos ahí. La dejamos colgando, la pregunta colgante. Venga. Hala, pues. En una suerte de blurb que publiqué ayer en redes, mencionaba a 3 autores, adalides de 3 estilos muy marcados, de quienes, a mi entender, recoges lo mejor de cada uno para convertir tu prosa en algo muy sugestivo, estimulante y profundamente disfrutable. Son Follner, Bernard y Melchor, Fernanda Melchor. ¿Los tienes por influencia consciente? No suelo escribir teniendo referentes, sí que sé que, o soy consciente que hay como lecturas que me marcan muchísimo, y como hemos dicho, por ejemplo, antes la de Tor Urban, son novelas que de alguna forma quieres acercarte a ellas mediante lo que haces, pero es evidente que son 3 autores que cuando los he leído me han marcado. Sobre todo te diría Fernanda Melchor. La lectura de Temporada de Huracanes fue otro libro que posiblemente te podría haber dicho, o sea, fue un libro que Es una barbaridad. que me descubrió un mundo estilístico que me enamoró. Y luego tengo un amigo mío que es director de cine en Alicante, que adaptó el corto de Arsène, de mi anterior novela, o libro de relatos. Él es el que me ha adentrado un poco en el mundo Thomas Bernhard, y también es un autor pues bueno, que es que todos los que apuestan por a nivel estilístico, que diría que con leerme 3 páginas al día de ellos ya me conformaría. O sea, digo, no me hace falta leer 60 páginas al día, con leerme 2 ya el día se me ha arreglado. Agradezco mucho cuando me pasa eso con un libro. Y cuando voy por la página 60 y no me ha removido nada, digo, prefiero haberme leído 3 y estar ya todo el día condicionado por esas 3. O sea que sí. Totalmente. Tu novela, recorre los últimos 70 años aproximadamente de Almansa, y está dividida en 5 capítulos que hacen referencia al ciclo natural, bueno, más bien sería el ciclo antinatural de los perros de caza. Camada, remolque, jauría, remolque y abandono. Circunstancialmente, yo estoy sensibilizado con la realidad de muchos perros utilizados para la caza, y lo digo así porque no creo en esa distinción que hace la ley entre perros de caza y resto de perros, como si fueran una especie distinta. Pero bueno, el libro no va por ahí, en contra de lo que yo, debido a mis sesgos, había imaginado. En la novela los perros de caza están más cerca de un símbolo omnipresente, y en ocasiones parecen criaturas
semidivinas, daimónicas, y casi unos ángeles de Almansa, ¿no? Quisiera empezar preguntándote por tu relación, ya has mencionado que tienes una perra, por tu relación con estos animales y qué posición crees que ocupan en tu libro. Sí, tengo una perra que la abandonaron cazadores. Y es una podenco ibicenca preciosa, súper cariñosa, súper agradecida. Se te nota en la cara, es verdad. Es que estoy bastante enamorado de ella, ¿eh? Bastante, es súper cariñosa. Bueno, los perros de caza, que funciona, digamos, bueno, es el título y además es el símbolo que yo creo que vertebra el libro. Yo los utilizo un poco también, aparte de los perros, hay otro símbolo que si quieres luego lo comentamos, los utilizo un poco de espejo, ¿no? Para hablar de en qué situación se encuentra Almansa ahora mismo. Digamos que Almansa ha tenido un momento en el que todo funcionaba muy bien. Almansa es un lugar donde se vive del calzado principalmente y ahora está en una crisis de la que, bueno, pues de momento no parece que vaya a salir. Entonces, un poco hablo de entendiendo el perro de caza como un personaje que tiene un arco muy marcado, desde lo que acabas de comentar, cómo está estructurado el libro por capítulos. Hablo de que, o me gusta pensar que Almansa se encuentra en ese último momento, en la última fase de ese arco, que es la de abandono, que son perros vagando por el monte, por las colinas, pues con suerte no son atropellados o de repente acaban en una perrera. Entonces, digo, Almansa un poco, yo reflejo en el libro que Almansa está en esa situación de abandono, de ambular sin saber hacia dónde ir. Bueno, y además hay una escena de una adopción al final. No sé si aquí os habéis leído el libro. Sí. Habrá gente que lo haya leído y habrá quien quizás no. O sea, tampoco es un libro que funcione mucho por spoilers. No, desde luego. Hay una adopción. Sí. Y es la adopción de mi perra. Claro. Tal cual. Qué bueno. Decías otros símbolos, estoy pensando en el agua, ¿no? Evidente. Sí. Pienso también en el mármol, en el polvo. Sí. O sea, principalmente es el del agua. El agua, al principio, se habla de que hay agua subterránea, que carga energía, que hay unos zaorís, que yo no digo, no son zaorís, en realidad son yayos con el péndulo, que ese agua lleva cierta energía, que arrastra frases que el pueblo no debe recordar y tal. Cuando nace la niña, que se supone que es la niña que está maldita, se utiliza el agua para hablar, digamos, como de las cataratas que va a crear en los ojos de las señoras que hablan de la niña. Y luego, sobre todo, está el símbolo del pantano, que es como el presente. Un pantano en Almansa que está podrido, ¿no? Y eso crea como una oportunidad para un personaje. Y al final aparece otro, sigue apareciendo el símbolo del agua, que es, en este caso, en el Mediterráneo, como retiro un poco, casi de redención. Entonces el agua está muy presente. Y lo del mármol, que es una parte como muy concreta del libro, eres la primera persona que me lo dice, pero yo me acuerdo que era muy consciente a la hora de escribir, de darle mucha presencia al mármol en una parte del... Hay una página, pero yo creo que aparece más veces. Luego. Aparece muchas veces, pero está como, creo que en un fragmento, en unas páginas como está muy concentrada la imagen del mármol, pero que me acuerdo que fue un recurso consciente el uso de darle mucha presencia al mármol por esa frialdad, casi por las lápidas de mármol. Claro. Entonces, sí. Bueno, pues parecido a lo que digo de los perros y de esa idea preconcebida o esa presuposición que hice, algo parecido me pasó con el asunto del exorcismo de Almansa, uno de los crímenes más bestias de España. Como buen aficionado al esoterismo, soy conocedor del suceso y, sumado al tema canino, pensaba que la novela reunía al menos dos ingredientes muy potentes para congraciarme. Pero para mi sorpresa no encontré en perros de caza lo que yo esperaba. Encontré algo mucho más grande.
Caí dentro de una experiencia de lectura inmersiva en la que la atmósfera construida es la protagonista principal. Para mí, Perros de caza es un libro alquímico, una poción, un hechizo, y conseguir eso es seguramente lo más difícil de la literatura. Hacer que el lector viaje literaria y literalmente a otra realidad, otra dimensión, un estado alterado de conciencia. La novela es como un vórtice, un portal que nos deposita frente al aura de Almansa, su vibra, su mood, su identidad, su alma, su estado de ánimo, su inconsciente colectivo. Cito de las primeras páginas. Germinó un miedo popular, una imaginación delirante y común que sacudiría a los paisanos en los venideros. Yo no sé qué relación tienes tú con Almansa. En los agradecimientos dices que es un lugar mágico para ti, pero sin duda parece que has sabido capturar su esencia de la misma forma que uno de los personajes intenta atrapar la niebla con la mano. ¿Cuántas cosas? Tu relación con Almansa, básicamente. O sea, lo primero, muchas gracias por las palabras que estás teniendo del libro, la verdad. A mí me gusta escribir sobre lo que habito. No entiendo la escritura de otra forma. Igual que en Arcén yo escribía sobre la CV500 porque en ese momento yo estaba viviendo en Cullera y la CV500 es una carretera que une Valencia y Cullera, que es la antigua ruta del bacalao. Ahí, bueno, es una carretera que yo transitaba muchísimo. En Almansa está el 50% de mi familia. Llevo yendo a Almansa más de 12 años, bueno, más de 10 años, son 12 años, y es un lugar que siempre como que me ha transmitido muchísimas emociones. Y creo que cuando eso ocurre, es, digamos, el principal motivo por el que me aproximo mediante la escritura a los lugares, porque de alguna forma me conmueven. No tiene por qué ser una sensación agradable, no tiene por qué ser una sensación... Simplemente creo que tengo que posar la escritura ahí. Y yo no me aproximo al Almansa por algún tipo de tendencia, porque creo que una novela rural va a gustar más o va a tener algún tipo, va a encontrar un nicho en este mercado absurdo. Que ni siquiera Almansa es un pueblo rural, ¿eh? Almansa casi es una ciudad muy pequeñita, postindustrial. Entonces, yo me aproximo a Almansa porque es el lugar que habito, el lugar donde estoy. Y cuando tú, digamos que te sensibilizas con una sensación, incluso con un conflicto, consigues como calibrar bien tu mirada, empiezas un poco a encontrar en Almansa imágenes que funcionan casi como alegorías y empiezas a describir sobre Almansa. La primera cosa que yo escribo del libro es una descripción de los niños, los adultos, los ancianos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Yo no quiero escribir un libro sobre el exorcismo. O sea, no tenía interés de hacer una crónica morbosa sobre qué pasó. No me interesaba. Es más, no entiendo, con lo que se ha explotado el tema de, por ejemplo, las niñas de Alcácer, no entiendo cómo no ha llegado alguna plataforma de estas a corromper. Es curioso, sí. Y decir, no, pues voy a hacer, porque es un suceso terrorífico. Luego en el libro está tratado, se trata, pero de forma tangencial. Yo escribo lo primero, la parte de los niños, donde yo hablo del pueblo y descubro, pues, unas intenciones. O sea, descubro que lo que yo quiero hacer es un retrato del pueblo, desde todas sus aristas. Descubro que en realidad lo que estoy haciendo, lo que me gustaría hacer, es una disección del pueblo. Y poco a poco, de forma inevitable, llego al exorcismo, que fíjate que llevando tiempo allí en Almansa, a mí nada más, yo no me entero del exorcismo. Yo soy del 94, esto fue en el 90. A mí no me hablan del exorcismo, pero creo que fue de casualidad. Es algo que en el pueblo tampoco es que, evidentemente, no están orgullosos de ello, pero es parte de tu identidad, ¿no? De Claro. parte del pueblo que eres. Hay una cultura, en Almansa hay una cultura esotérica súper arraigada, que bebe mucho también del interior de Alicante. Entonces, bueno, yo llego al exorcismo porque
estando en contacto con Almansa es inevitable llegar al exorcismo, pero me sirve un poco para estructurar el libro, para darle también unos cimientos, pero en ningún caso es una aproximación es una aproximación morbosa. Para nada. Es más, el ejercicio que yo he intentado hacer con el libro es traducir una sensación en un estilo. O sea, traducir lo que me transmite Almansa, cómo podía yo poner en palabras una sensación. Y que tú cuando leyeses el libro, lo que hemos comentado al principio, esos libros que a lo mejor en 2 páginas ya te sobra, ya sientes que has leído una barbaridad. Porque en 2 páginas tienen tanta energía que no necesitas más en todo el día. Pues eso es un poco el ejercicio que yo he intentado hacer. Que puede ser mejor, puede ser puedo haberlo conseguido o haber sido más fallido. Eso luego ya depende de quién lo lee. Pero esa sensación de sazón, de abandono que me transmite Almansa, de nada ocurre, todo es crisis, pues llevarlo a un estilo literario, casi más vinculado a la poesía que a la propia narrativa, Sí, ¿no? te quiero preguntar sobre la poesía más adelante, si quieres. Pues es un poco esto, si quieres preguntar. No. Te decía, una de las hipótesis sobre la toponimia de Almansa, una de ellas, es la del lugar intermedio. Y geográficamente podemos entenderla como un punto fronterizo. En la novela se insiste en trazar ese cercado casi telúrico de una Almansa liminal, de la misma forma que en el western las fronteras representan la separación entre lo salvaje y lo civilizado, ¿no? Y la civilización. ¿Qué importancia crees que tiene el lugar donde uno crece para el desarrollo de su personalidad? Hombre, que yo creo que toda. O sea tiene muchísima importancia para lo bueno y para lo malo. Almansa es un lugar fronterizo, por decirlo así, queda bastante guay la palabra. Sí, claro. Estás a 1h15 de Valencia, a 1 hora no llega de Alicante, y estás a 40 minutos de Albacete. Y bueno, tienes Murcia, Murcia provincia la tienes también bastante cerca. Es un lugar estratégico, y hace poco me dijeron que tenía un nombre que no recuerdo ahora mismo, pero no recuerdo el nombre que me dijeron, pero vamos, que es un lugar que siempre también en rutas comerciales ha sido importante. Y además, a nivel cultural, se beben muchísimo de lo manchego, beben muchísimo de lo valenciano, Claro. expresiones, actitudes. Es un lugar como pues especial y mestizo evidentemente. Oye, y los almanseños, ¿se dice así? ¿Es el gentilicio? Sí. ¿Qué dicen de tu libro? Porque yo creo que a pesar de que el tono del libro no es crítico, no es dogmático, al contrario, no se juzga, se narra. Pero a mí me da que el egregor almanseño no estará muy... No lo sé, ¿me equivoco? ¿Te ha llegado algo de feedback? Para mí era... O sea, la familia de mi novia, que son de Almansa, son muchísimos. Y para mí era importante que se lo leyesen. Claro. Y les ha encantado. ¿Ah, sí? Les ha gustado mucho, dice que es un retrato bastante certero de Almansa. Pero bueno, también me han llegado lecturas, una reseña de un chico que decía que el libro le había gustado muchísimo, pero que era inevitable sentirse ofendido. Y me metí a cera con ciertas cosas. Y bueno, ya verás, es verdad que el retrato que hago del pueblo es terrible. O sea, es terrible. Es que lo que yo describo está bajo un prisma muy concreto, sobre todo de una sensación de una chica que vuelve al pueblo y que odia al pueblo, ¿no? Y hablo desde esto que habíamos hablado, esta parte del exorcismo, el estilo, lo que trata de respirar
es desagradable. ¿Es esto Almansa? Bueno, pues es que habrá gente que a lo mejor te dice que sí, que esto es Almansa, y hay gente que te dirá que no. Y Almansa es pues una mezcla de todas las miradas. Entonces, bueno, están habiendo lecturas de todo tipo. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo, en mi molesta opinión, ese inconsciente colectivo almanseño me parece que es extrapolable a muchas ciudades de España, cuando no a España entera. Hay un refrán que he encontrado por ahí que dice: quan el mal ve d'Almansa, Quan el mal ve d'Almansa, a tots s'alcança, ¿no? Sí. Cuando el mal viene de Almansa, a todo el mundo alcanza, ¿no? Sí. Yo veo en Almansa, de alguna forma, otro espejo de, al menos, como poco, de la España desindustrializada, Sí. a consecuencia de la constante mutación de un sistema capitalista devorador, ¿no? Total. O sea, Quiero decir que como Almansa hay... Sí, y que hay gente que me lo ha dicho, es que podría ser Almansa. No sé, aquí en Alcañiz si ha habido mucha industria. No. Es que allá en Almansa ha habido muchísima industria, ¿eh? Allá Almansa era... Andorra, ¿no? Andorra sí que sí. Androga le llaman también. Por lo que sea. Por lo que sea. Es que en Almansa ha habido una industria del calzado muy potente. Muy potente y con mucho trabajo y gente exportando. Que claro, ahora está en el lugar opuesto. Entonces, claro, todos los lugares que de alguna forma hayan vivido o hayan experimentado esa desindustrialización y ese abandono, pues claro, el libro de alguna forma hablará, Es que es una pérdida de identidad. Totalmente. Crisis, Claro, es que allí todas las personas están vinculadas al calzado de alguna forma. Pero todas. O sea, y si no eres tú, es tu primo, pero vamos, estás a una persona de alguien que trabaja en el calzado, que es zapatero, entonces, claro, cuando de repente eso te lo quitan, cuando eres un pueblo que has estado vinculado al calzado toda la vida y eso ya no empieza, ya, ¿qué eres? Pues ese es el momento en el que está. ¿Qué eres ahora mismo, sabes? A todo esto se me ha olvidado leer, que lo suelo hacer siempre para la gente que a lo mejor no haya leído el libro, suelo leer la sinopsis, pero como ya hemos avanzado un poco, no sé si tú, al menos, si te parece, puedes, por contextualizar un poco, al menos las dos líneas temporales y personajes principales, si quieres, Sí. por situar y perdonad si... El libro se sustenta en dos historias, ¿no? Por un lado está El exorcismo, que es una historia como más coral, que no tiene, bueno, digamos, todo está vertebrado a lo mejor a través del personaje de la mujer que hizo el exorcismo, y son en los 50, en los 70, en los 90, creo, y luego en la actualidad. Y luego hay otra parte que es en la actualidad, que está narrado en primera persona, y es el personaje de una chica de 30 años que vuelve al pueblo después de un poco haber fracasado en el sentido de, pues ella se había construido unas expectativas, unas ambiciones, había salido del pueblo para estudiar y todo ha fallado y de alguna forma le toca volver y replantearse un poco su situación, ¿no? Y tiene la oportunidad de independizarse en una casa de campo cerca del pantano, porque el pantano está podrido y es barato, ¿no? Y bueno, esas son un poco los dos conflictos. ¿Cómo dialogan esas dos historias? Hay un punto que no se acaba de resolver, pero que evidentemente, que es que la sensación que ella arrastra y el exorcismo, de alguna forma, están vinculados a través de algo esotérico. Vamos a dejarlo ahí, sí. La parte del crimen o del exorcismo es en la que a mí más me resuena el gótico sureño, Faulkner, el western, todo bien maridado con costumbrismo español y salpimentado también con un aire mágico latinoamericano de Fernanda Melchor. Utilizas ahí en esos capítulos un narrador observador en tercera persona que nos cuenta a modo de crónica la decadencia de una familia o una época, los conceptos de
la tierra como maldición, personajes condenados que arrastran traumas profundos, la violencia, la culpa, la ignorancia, los tullidos, la enfermedad física y mental, las familias en ruinas que se descomponen atrapadas en su herencia genética y moral, todos aparecen en Perros de caza y son un poco el Padre Nuestro sureño. Y a pesar, y esto es lo que me gusta destacar, o me gustaría destacar, que a pesar de lo asfixiante de esta parte, de la brutalidad que se respira, tú encuentras rayos de luz en algunos personajes, ¿verdad? Estoy pensando en Mostrenko, sin duda. Tengo una frase: toda la vida hizo eso Mostrenko, toda la vida. Nunca quiso que su meado se escuchase bruto y agresivo, nunca. Como ejemplo. La forma en la que tengo, o sea, evidentemente aparecen como muchos referentes, ahí recuerda la parte del exorcismo, lo comparan, como acabas de hacer, pero yo casi siempre intento que la decisión estilística que tomo venga casi siempre de la realidad o de lo que yo he experimentado, ¿no? En este caso, cuando yo llego al Almansa y no me hablan directamente de este exorcismo, sino que, bueno, pues pasan los años tal, y de repente dicen, no, aquí es que pasó un exorcismo. Bueno, pues veo que la gente a la que le pregunto, sobre todo de la familia, tal, lo tratan, nadie sabe exactamente tal, nadie te cuenta tampoco mucho, sí, esta mujer tal, esto, y lo tratan como tabú. Y todos lo cuentan un poco con ese tono de cuento, de cuento terrorífico, de leyenda, donde da pie o entra perfectamente cierto realismo mágico perturbador. Entonces, esa es la decisión por la que yo decido escribir el libro así, por la forma en la que tengo yo de enterarme de este suceso. Y luego, bueno, sí, lo que comentas yo creo que tiendo a magnificar, me pasa en todos los ámbitos de mi vida, los lugares donde yo veo hostilidad o siento de primeras hostilidad o violencia, no es que me rechacen a mí, sí que me dejan un poco en shock, pero cuando encuentro cierta ternura, por mínima que sea, en esos lugares, tiendo a magnificarla. O en una persona, cualquier detalle que haga que vea un poquito de ternura en ellos. Bueno, y es un ejemplo, Mostrenko y Paquito. Estaba pensando en Paquito ahora mismo. Paquito es un personaje que a priori parece muy desagradable. Pero no lo voy a decir, pero la novela acaba con una cosa que es de cuidar, de querer cuidar al que tienes enfrente, que se está empezando a asfixiar, y yo te voy a cuidar y es un personaje que a priori es muy, muy desagradable. Y no sé por qué esos pequeños rayos de ternura me sacuden bastante. Vamos ahora con la otra línea temporal, aunque en realidad, bien pensado, no hay dos líneas, porque solo habría una, porque el protagonista es Almansa y todo pasa en Almansa. Sí. La idea del paso del tiempo deja de ser un poco relevante, se desvanece como la propia novela o como Almansa, ¿no? El pasado nunca muere, ni siquiera es pasado, dijo Follner. Además, las dos líneas están conectadas en todo momento por vasos comunicantes, ya sea a través de un perro, de vómitos o de visiones místicas. Y bueno, en esta parte, narrada en primera persona, como has dicho, por la chica que vuelve al pueblo, es en la que más he encontrado, citando a los referentes que yo he puesto al principio, la sombra de Bernhard, ¿no? Especialmente en esos torrentes caóticos de conciencia o monólogos interiores, obsesivos, que le dan vueltas y vueltas a las ideas, hasta que parece que el lenguaje se va a romper. Esto normalmente hace que el texto apenas tenga puntos y aparte para someter al lector en ese fluir de la conciencia del narrador. A mí esto me chifla, es lo que hablábamos antes. Yo no le puedo pedir más a un libro que eso.
Y bueno, y las vomitonas terapéuticas derivadas de las visitas a la psicóloga son los monólogos que más he disfrutado. En especial las que nos ofrecen un retrato afiladísimo, que lo mencionabas antes también, de los hombres de Almansa, llevémoslo también, ¿por qué no?, a España, en todas sus fases, niños, adultos y ancianos, siendo todos, una vez más, una misma cosa, un mismo conjunto, como los propios perros de caza. En ese sentido, la novela está en las antípodas de lo que se llama, o se ha venido a llamar literatura del yo, ¿no? Por esta idea de colectiva, constante. Y me gustaría leer un pequeño párrafo, un ejemplo que es una maravilla, sobre los niños. Los niños beben vodka barato, sin mezcla, sin hielo, y se morrean con la que quiere con ellos. Ninguna quiere. Así que beben y dicen que ellos no quieren, pero quieren. Se juntan en garitos en los que beben hasta alcanzar el coma etílico. Es el plan. Sus madres los ducharán y los acostarán y les darán tostadas con aceite y sal mientras juegan a la play al día siguiente. Serán niños con resacas de hombres. Entre el niño y el anciano hay etapas, aquí difuminadas. Lejos de la armonía hay niños repeinados que se encienden pitis y trabajan en fábricas, y ancianos que buscan su primer amor, y adultos que hoy se drogan como titanes y mañana se miden a puñetazos en garitos y pasado buscan un piso para alquilar con colegas y al otro juegan un partidito de fútbol y al siguiente hablan desde la experiencia a niños que sacaban sus pitis en las puertas de las fábricas. El pueblo se compone de una multitud histéricamente acunada. ¡Guau! O sea, aquí, con esto que haces de los niños, adultos, ancianos, yo veo y supongo que será un tema que quizás te interese, que es la masculinidad. No sé si la masculinidad y sus derivados, ya sean pues las masculinidades frágiles, las nuevas masculinidades, la machosfera, todo lo que es algo que te interesa. Sí, bueno, esto de una cosa, y una de las cosas que más flipo de Almansa es cuando llega el fin de semana, viernes, tal, y todas las generaciones conviven. Estás tú, o bueno, tu adolescente, y está tu madre de fiesta en el garito de al lado, y está el yayo paseando al perro que viene de tomarse 5 quintos. Y todo convive en la misma calle, entonces todas las generaciones de alguna forma se difuminan. Y claro, el personaje en este caso, ella tiene un rechazo hacia el pueblo que vuelca en una adolescencia que digamos que todo este mundo muy masculino, muy violento, digamos que ella cree que, y es evidente que le ha condicionado su adolescencia, ¿no? Ella está buscando culpables, está buscando un porqué, un motivo, ella arrastra una sensación, el personaje, y todo esto casi se lo vomita a la psicóloga, ¿no? Y evidentemente hace una descripción muy masculina y muy violenta del pueblo, que en parte pues es verdad, ¿no? Porque yo no... es lo que hablábamos al principio. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Pues bueno, si es bajo cada experiencia, en cada experiencia hay una verdad, ¿no? Entonces, bueno, si a mí me interesan los temas relacionados con la masculinidad, bueno, yo creo, igual que te digo que hablo sobre Almansa porque son temas que habito, si hablo sobre temas que a priori pueden estar relacionados con la masculinidad, son temas que porque posiblemente he experimentado o he vivido o incluso he sido yo de alguna parte eso, ¿no? Y la escritura también es un lugar de explorar eso y encontrar respuestas pese a que nunca las encuentras. A mí me han gustado dos pasajes, sin dejar este tema de la masculinidad, que serían de masculinidad frágil, y está en Los cazadores.
Los leo brevemente y hago un pequeño comentario. Llega una camioneta con un remolque para perros. No hay ninguno dentro. Eso me alivia. Se detiene a mi lado. Baja un hombre mayor. Es cazador. Mejor dicho, era cazador. Ahora es incapaz de acertar a un animal en movimiento. Sus botines y su pantalón vaquero lo visten con orgullo. Siempre que asisto a un despliegue de masculinidad de esta envergadura, pienso en cómo esa persona mataría a otra. Por sus dedos, duros como codos secos, imagino que la estrangularía. Puede que incluso, depende de las circunstancias, se la follase. Y luego hay otro. Los ancianos todavía se visten de caza y sacan a los perros y disparan y no aciertan, o sí aciertan, pero aciertan a los perros que caen heridos y solo queda rematarlos. Yo te decía antes, yo vivo en el campo y de vez en cuando pues me cruzo con cazadores. Y claro, para mí es algo muy ajeno, ¿no? Y yo muchas veces me quedo como muy descolocado, porque yo suelo ir leyendo, porque leo mucho andando, cuando paseo con la perra, y entonces hay veces como que levanto la cabeza y estoy frente a un señor o dos señores vestidos de Rambo con escopetas y tal, y me quedo así como, pues eso, como muy... Salgo de la lectura y luego me quedo pensando, de verdad, o sea, y me pregunto, que seguramente pues tendrán sus razones y no quiero entrar en debates de caza, sino no, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Qué necesidad tienen esas personas de disfrazarse, de vestirse, perdón, de Rambo y salir con un arma, ¿no? Ya. A matar a los pajaritos? ¿Qué están echando de menos? ¿Qué necesitan? O sea, ¿sabes? Creo que... No lo sé, creo que igual se me O sea, está yendo la olla un poco, pero es algo que me pasa y que he visto en estos... ¿Sabes? Me deja muy descolocado, pero seguramente porque es algo muy ajeno a mí. No sé si tú... A mí lo que me interesa sobre todo de estos personajes, que es un poco también está relacionado con lo que hemos dicho de Paquito y todo esto, es que o sea, todos somos vulnerables en algo. Tiene que haber vulnerabilidad. Y a mí me interesa ver en ellos esos rasgos de vulnerabilidad. Y cuando este personaje que también aparece, que baja de la camioneta y tal, no sé qué, acabas descubriendo su rasgo de vulnerabilidad. Y es ahí casi para mí donde todo cobra de alguna forma sentido y donde incluso podría llegar al perdón, si es que yo tengo que perdonar algo, ¿sabes? Entonces, me interesa la masculinidad, me interesan los tíos que se visten de Rambo y tal. No es que no me interesen, sino que estoy muy lejos de ellos. Pero cuando veo en esos momentos en los que ellos se están rompiendo, hostia, de repente bueno, pues a lo mejor hay algo que podemos hacer, ¿sabes? Hay algo en lo que podemos sentarnos aquí y Claro. pues bueno, pues creo que el libro también a veces es un ejercicio de eso, de encontrar las vulnerabilidades de estos personajes y que se vistan y hagan este tipo de cosas, pues supongo que tendrá alguna explicación existencial, ¿no? De identidad, de buscar, saber cuál es tu lugar Sí, y, sí, y no, tocas y lo haces mediante caminos que en mi opinión pues son terribles, pero bueno, sí es por encontrar alguna explicación. tengo muchas ganas de leer Arcén, el libro anterior al tuyo. No sé, antes has dicho novela. Yo tenía entendido Bueno, que es un libro sí, de relatos. Supongo que estarán de alguna forma también interconectados. es que cuando yo lo escribí, hay relatos independientes, funciona como relatos independientes, pero están interconectados. Y yo lo quería hacer como la novela, me gustaba la idea de intentar hacer como una novela de la V500, de una carretera. Aún así funcionan como relatos independientes, pero es muy diferente, ¿eh? Eso es lo que te quería preguntar, porque yo lo tuve en el radar en su día cuando llegó a librerías, pero finalmente no le pude hincar el diente. Y te quería preguntar si el registro y el estilo, pero ya me estás diciendo que es diferente, Sí, ¿no? sí, o sea, evidentemente hay similitudes porque hay temas, hay una mirada detrás, pero yo en este libro he sido mucho más consciente del poder de la forma.
y ahora hacia lo que voy, que tampoco sé muy bien hacia dónde estoy yendo, creo que va más hacia darle mucha más prioridad al estilo y a la forma e intentar hacer que no te estoy contando algo, sino que quiero que lo estés sintiendo. Que estés Genial. sintiendo mediante el lenguaje, que está como, pues eso, mucho más vinculado a la poesía, ¿no? La presencia del lenguaje. Y en Arsène, digamos que no está ese ejercicio tan estilístico. Los arcenes que siguen apareciendo. Bueno, yo no he leído Arsène, pero entiendo que es una idea que de alguna forma estará presente en ese libro, pero que en este también sigue. Claro, es que el Arsène en ese libro yo lo utilizo como un símbolo de que está al margen de la carretera, donde todo lo que ocurre es una tragedia. Todo lo que ocurre desde te encuentras un zapato, el cadáver de un animal, un coche que se ha roto, alguien deambulando por el Arsène. Para mí era un símbolo muy potente y evidentemente creo que me va a acompañar siempre. Muy bien. Oye, ¿y nunca has escrito poesía? Bueno, mejor dicho, poemas, porque poesía está claro que escribes, Yeah. aunque sean pero... He escrito, pero es que acabo reescribiendo y acaba siendo esto, ¿sabes? Me gusta pensar que debajo de Perros de caza hay un poemario al principio. Ya. Es que no sé si tu formación científica, por así decirlo, puede tener algo que ver, pero a mí generalmente me gustan los escritores que tienen, supongo que será casualidad, pero que tienen formación científica. Y pensaban que creo que hay una íntima conexión entre ciencia y poesía. Es como si entendierais el lenguaje, no sé, es también una idea mía, de otra forma, como más abstracta, y que eso haga que trasladado a... que tenga mayor capacidad de asombro en lectores de letras, como sería mi caso. Em, yo estudié ingeniería aeroespacial, en tercero lo dejé, me fui un año a Dublín a trabajar y luego volví y dije, voy a acabarlo ya que me queda un año, y acabé... Es que eso y acabé. ingeniería, es que, claro, Es la antigua aeronáutica. Para mí eso es como... Pero claro, yo un poco llegué ahí por el camino de qué buena nota he sacado, qué voy a hacer, pues me meto en la mejor, Ya. la hago en inglés y cuando te llega la primera crisis, piensas, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo estudiando? Si a mí no me interesan ni los aviones, ni me interesa nada de esto. Es verdad, no me interesaba nada. Entonces, yo estoy como mucho tiempo, desde que acabo la carrera, hasta que empiezo a descubrir que me gusta escribir, estoy como mucho tiempo castigándome o culpándome de he perdido el tiempo, esto, que rabia que no hubiese habido un orientador o una orientadora en mi instituto que me dijese, oye, ¿tú por qué no pruebas a hacer esto, tal? Hasta que de repente leo a Agustín Fernández Mayo, Científico. científico, físico, y sobre todo leo el proyecto Nocilla. Bueno, eso a mí radicalmente me perdona, yo llorando de por fin, todo tiene sentido. Y claro, a mí las matemáticas a día de hoy a mí me gustan muchísimo. Esos ejercicios completamente abstractos o ese lenguaje completamente abstracto que te sirve, que aplicándolo puedes entender la realidad desde otras perspectivas, Claro. es conceptualmente, eso a mí me interesa mucho llevármelo a lo que escribo. Utilizar el lenguaje para, digamos, descubrir nuevas aristas de la realidad o cosas que a priori no lo ves. Ese concepto que yo siempre he entendido de las matemáticas es algo que me acompaña muchísimo. Qué guay. Antes has dicho que empezaste a escribir por las partes estas de estos torrentes sobre los niños, adultos y tal, pero me pregunto cuál fue el clic o la primera foto mental, ¿en qué momento viste que te tenías que poner a escribir algo que supongo que aún no sabías bien quizás lo que era, pero ¿recuerdas? Quizás no... Yo antes de que salga Arsène, el verano de antes, yo ya había escrito la parte de los niños, no sé qué, pero creo que es el momento en el que
cuando descubro lo del exorcismo y escribo cómo sería la infancia de esta niña, creo que son como las primeras líneas de niña le no sé qué y madre no sé qué y niña le... que fue en ese momento, creo que el exorcismo lo que me dio fue una estructura. Y ese fue el momento en el que dije, aquí tengo algo. Qué bueno. Y ya te digo, el exorcismo no llegó hasta... ¿Y quién te cuenta por primera vez recuerdas? Pues fue en una romería, increíble, en Almansa, que... Tú flipando, ¿no? Sí, ahí claro, Almansa está ahí, bueno, y supongo que Alcañiz también, está hiperconectada, sobre todo también en lo dramático. Te enteras de todo, todos saben todo. Claro. Entonces, claro, pues en la romería, que si aquí esto era un antiguo puticlub y ahora lo lleva no sé quién, y aquí no sé cuántos, y me dice, y aquí está donde viene Rosa, o la mujer del exorcismo. Y yo, ¿cómo? Y entonces, sí, esta mujer está viva, que sigue viniendo al pueblo, tal. Y me lo cuentan en una romería llevando a la Virgencica de Belén. Que le rezan agua, le piden agua. Como a todas las vírgenes. Aquí hoy nos ha hecho casos. Y bueno, vuelvo a la trama. La protagonista regresa al pueblo sumida en una crisis, sintiendo el peso de una deuda emocional, económica y mental, literalmente aparece así. Está buscando una casa de alquiler, una covacha propia, dice, emulando a la Wolf, algo para evitar sentir el fracaso de quien vuelve a casa de sus padres. 3 frases. Nos enseñan a irnos de casa, pero no a volver. No sabemos volver a la cama de nuestra adolescencia, en la que tan bien dormíamos entonces y tan mal dormimos ahora. No nos enseñan a cargar con el dolor de poner la mesa en casa de nuestros padres después de haber vuelto. Supongo que la novela ha podido conectar, aunque lleva poquito, ahora 3 meses que salió, pero no sé si te ha llegado algo de feedback también de esta generación en la que estás tú, y yo también incluso, porque, que hemos tenido una frustración con lo de la meritocracia, ¿no? No sé si te está llegando algo de eso. Sí, bueno, ahora que comentas que he puesto énfasis en la palabra covacha, Sí. Quiero aprovechar como para decir que el trabajo con Malas Tierras de la edición, o sea, ellos, cuando yo les mando la propuesta, ellos ven que el libro estilísticamente, pues bueno, que tiene una apuesta, ¿no? Y ellos entran muy bien y me preguntan si pueden meterle mano al texto, o sea, si yo estoy dispuesto y yo le dije que sí, que claro, que siempre que el texto mejorase, que yo... Y el texto ha mejorado muchísimo, lo digo porque cuando he dicho lo de covacha, hemos ido como muy al detalle en el tema de elegir esta palabra, quitar este verbo, por qué no elegimos otro, por qué no quitamos esta frase, tal. Y nada, simplemente era pues para dar valor al trabajo de un editor que Me ha alegra sido... que hagas este comentario, porque los editores están para eso, muchas veces no se piensa, y creo que el trabajo de editor también se está como disolviendo, Ya. que creo que hay, no lo sé, igual me estoy tirando a la piscina, pero parece que ya no abundan editores como el caso de Guille, ¿no? Se llama. Sí, pues eso, que trabajen el texto con el autor, y también autores que lo digáis, ¿no? Sí. Que los editores forman parte también del proceso. Sí, no, total. Y una mirada externa. Y, o sea, a mí, es que Guille me ha hecho mejor escritor. O sea, es 100%, me ha hecho mejor escritor y me lo sigue haciendo con las cosas que me recomienda. Cabría y tal. esperar de un editor, claro. Así que, vamos. Bueno, y por lo que me comentabas creo que el libro ha dado pie a muchísimas lecturas, porque al final es un libro que se va por las ramas, que no está cerrado, que incluso se puede entender como imperfecto, ¿no? Hay muchísima digresión, no hay una dirección clara hacia dónde va. Entonces, eso ha dado pie a muchas lecturas. Hay gente a la que le ha apelado lo del exorcismo, la parte esotérica, más el estilo, y hay mucha gente que me ha dicho que lo han visto como un libro generacional. Y yo lo entiendo, porque el libro, o
sea, no concibo el libro si a mí no me atraviesa el libro, y si me atraviesa a mí, atraviesa mis conflictos. Y bueno, yo he experimentado, digamos, en la carrera de ingeniería aeroespacial, esa idea de futuro que lo que me ha faltado es un asesor, alguien que me dijese, tío, por ahí no. Entonces, bueno, pues cuando no lo tienes, te creas una imagen a la que intentas alcanzar y te das cuenta de que no va por ahí. Entonces, pues a lo mejor somos una... Bueno, yo creo que... a lo mejor no en todos los casos, tampoco me gusta a mí generalizar, pero yo creo que soy una generación que vive peor que mis padres, ¿sabes? Creo que empiezan a haber una generación... O sea, mis padres yo creo que han tenido como más posibilidades. Creo que es una experiencia muy personal, ¿eh? No estoy... Porque lo que he aprendido es, oye, yo hablo sobre lo que sé, y no me gusta extrapolar mi experiencia a otras, pero mi experiencia es así, es así. Y bueno, pues esta chica le toca volver a casa de sus padres y replantearse muchas cosas. Y una de las oportunidades que tiene es vivir en un pantano, en la casa del campo de un pantano, por 100 euros al mes, porque está podrido el pantano. Perdón. Que por cierto, el pantano podrido... ¿Huele tan mal? No está podrido, el pantano no le pasa nada, está perfecto. El pantano está... Pero en Estados Unidos hay un lago, en California... Hostia, ¿cómo se llamaba? Bueno, un lago que estuvo alimentando el Colorado, el río Colorado, que se rompió una presa y lo estuvo alimentando. No sé cómo se llama el lago, lo tendría que mirar en el móvil. Y bueno, se hizo el lago más grande de California. Entonces, cuando eso se arregló, ese agua era agua estancada. Y se fue evaporando, evaporando, evaporando. Y es un lago podrido. O sea, tú vas por ahí, la imagen es preciosa, el atardecer, el sunset. Pero eso huele. Es una imagen apocalíptica. Entonces, ese recurso del pantano podrido me lo traje a... Pero ese lago lo visitaste tú. Entonces, sí, lo vi. Me hicieron Lo viste y lo oliste, ¿no? Me hicieron un regalo Vale. para mi 30 cumpleaños y bueno, fuimos como unos días allá a California y vimos eso. Qué bueno. Bueno, vamos a ir ya, últimos coletazos. La chica encuentra una casa que tiene el encanto de lo que por las mañanas acoge y por las mañanas asusta. Y es que en estos capítulos en primera persona, el humor negro, por supuesto, encuentra sus huecos para colarse entre tanta angustia existencial. Y la chica, curiosamente, termina alcanzando la paz en lo esotérico. Pero tampoco vamos a desvelar eso. Pero sí que me gustaría que nos pusiéramos la capa mística y entráramos un poco en terrenos metafísicos. 3 citas, 3 frases. ¿Dónde están las coordenadas cartesianas? Se pregunta en algún momento alguien. Es como si la sensación de tristeza hubiese esquivado todo lo racional que hay en mí. Y otro ejemplo. La razón no caza la sensación. En otros pasajes también se cuestionan los beneficios de la lucidez. Yo me pongo cachondo cuando se pone en duda el racionalismo. Y me río como un loco. Perdón. Me río de mí mismo. Soy así de idiota. Y bueno, mientras leía Perros de caza, también apunté una cita de Bernhard, vuelvo a Bernhard, que dice: todo es ridículo si se piensa en la muerte. Ahora podríamos añadir una tuya que dice: solo los vivos hablan de la muerte, en referencia a un pasaje también genial sobre el suicidio de Foster Wallace y el ketchup. ¿Cómo te llevas tú con la muerte? En tu libro hay muchas imágenes de muerte amontonada. Ahora mismo fatal. Fatal. O sea, y es algo que espero que cambie, porque si no, llegará un momento en que será terrible. O sea, creo que es o espero, no, estoy hablando suponiendo que la imagen o la idea que tenemos de la muerte va evolucionando conforme nos hacemos mayores. Y entiendo que estoy en una etapa
Por ejemplo, ahora mismo cuando estoy leyendo a Pablo Sorrentino, este libro cuando lo escribe, él tenía mucho más miedo a la muerte que lo que dice que tiene ahora. Y entiendo que es algo a lo que le vas perdiendo el miedo, porque si no será insufrible. Entonces ahora mismo es algo que me da miedo. He experimentado la muerte de gente querida en los últimos, ya ha pasado tiempo, pero son cosas como que me sacudieron muchísimo y supongo que estoy en un momento vital en el que es algo que me da miedo. La finitud, el fin de las cosas me da miedo. Vale, y te quiero preguntar también las dos protagonistas tienen la misma visión de Dios en momentos distintos. Un ser con una túnica blanca y dos caras con máscaras negras alineadas, una encima del cuello y otra a la altura del pecho. ¿Dónde sale esta imagen? Bueno, Borja. Eso me lo preguntaron una mujer en Barcelona, se acercó en la firma y me dijo, no te lo quería preguntar, pero ¿por qué esa imagen tan concreta? Esto, cuando estábamos viviendo en Cullera, mi novia y yo, ella duerme en la parte de la ventana y estaba con un almohadón detrás leyendo y yo duermo en la parte de la puerta y yo estaba durmiendo mirándola hacia ella, ¿no? Y ella estaba ahí Claro, leyendo. además ese Dios aparece en un marcos en las dos. Entonces yo estoy durmiendo. Estoy viéndolo venir. Y entiendo que es una parálisis del sueño lo que yo sufría ahí, porque alguien me dice al oído, pero de forma súper nítida, ¿tú le has visto alguna vez la cara a Dios? Pero vamos, yo lo escucho aquí, ¿eh? Wow. No es mentira. Y hago, no le he visto la cara a Dios. Y me dice, pues gírate y mírasela. Entonces yo siento que me giro y en la cara veo en la puerta veo esta imagen. Una túnica blanca, dos máscaras de diamante como clanc, 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 puntiagudas, una en la cara y otra aquí. Entonces yo empiezo a gritar y Aida mi novia me dice como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo seguía en la misma posición y le digo, que le acabo de ver la cara a Dios. Entonces fuimos a una mujer que tiene el don a que me dijese que no es más. Sí, claro que fui. Y me dijo que era una fortuna. Y he tenido dos parálisis del sueño, porque esa y otra que es menos trepidante, que fue en Joder, esta es top. O sea, Dios, la cara a Dios. Sí. ¿Sabes? Sí. No, me va a acompañar toda la vida. Además recuerdo que la dibujé y todo y le dije a un amigo, tío, que es así, que eso se lo he visto. Y el otro, este libro, yo estuve en una residencia literaria con este libro, en A Coruña. Un sueño, o sea, una maravilla ese sitio. Un mes en un piso en A Coruña para escribir, a gastos pagados, lo tienen súper bien montado allí, una maravilla. Pero bueno, yo estaba durmiendo y sentí que alguien se me acercaba al oído y solo me hacía y ya está. Cabroncete, ¿no? Y un susto. O sea, el susto fue gordo. No, claro. Dos experiencias radicalmente opuestas. Genial. Nada, vamos a ir terminando. Una cita más. En tierras manchegas las promesas tienen la fuerza de un cáncer que todo lo cambia, que todo lo condiciona. En tierras apagadas las promesas florecen sin necesidad de cuidado, sin necesidad de credibilidad. Basta una promesa para que alguien abandone, porque fuera de aquí toda idea es mejor. Fe, promesas y lamento. Así se construyen las vidas en la comarca. Por lo que he podido leer, y ya lo hemos comentado creo, en esa zona de Albacete la presencia de curanderos y sanadores mediúmicos era muy alta. Tú mismo acabas de contarnos que acudiste. Y yo no sé si tú tienes una opinión al respecto del por qué se pudo... O sea, no sé cuál es la situación actual de estas personas, ¿no? De curanderos, sanadores, llamémoslos como queramos. ¿Y por qué crees que se pudieron concentrar? No sé si hay algo ahí. Hay estudios, ¿eh? O sea, yo me estuve leyendo un par de trabajos universitarios, porque sobre todo en el interior de Alicante, Villena. Villena era el lugar donde más curanderos había por habitante. Y creo, o sea, yo cuando leí el trabajo me quedé con un par de datos que era, en 1700 hubo una emigración del sur de Francia
y ellos trajeron como toda esa cultura esotérica. La lectura que hice, yo no quería escribir un ensayo, tal, entonces todo lo que... Era muy literaria la lectura que yo hacía, Sí, claro. en búsqueda de otro tipo de matices, pero se me quedó eso. Y luego, a día de hoy, entiendo que antiguamente pues había muchísimo más curandero, curandera o personas con el don que te ayudaban a gestionarte, pero a día de hoy no es difícil, o sea, quiero decir, sigue existiendo esas dinámicas y esas culturas. Y hay gente que les ayuda emocionalmente Por supuesto. a gestionarse. O sea, si me preguntas por mi opinión, a mí me parece No, perfecto. te preguntaba más por el origen, esto de Francia, esta Sí, es teoría, o sea, tendría no que sé, volver a leerlo, pero fue en 1700 o así. Sí. Muy bien, pues nada, vamos a ir ya terminando porque sí, vamos a ir terminando con... La pregunta. No, bueno, sí, eso lo tengo. Esa me la tienes ¿Ya la tienes? Sí, ya la tengo, porque Venga, estaba fíjate, pensando puedes en pensar alguna, en dos cosas a la vez. en yo no- alguna manía que tenga. Pregunta si o sea, le da igual leer traducciones o prefiere leer autores. Porque yo últimamente como que tengo mucha... que defiendo, o sea, que me parece súper digno e importante el trabajo de los traductores, pero tiendo a intentar o me genera un poco de Es distancia. un gran tema este, sí. Sí, te entiendo. Sobre todo por cómo usan el lenguaje y tal. Claro. Si hay un intermediario, que repito, súper importante su trabajo, pero bueno, no deja a mí de intentar buscar gente que escriba en español. Claro. Terminamos con otro juego, el juego del que prefieres. Lo suelo hacer con referencias culturales o folclóricas incluso que puedan aparecer en perros de caza, en este caso. Vale. Entonces tú tienes que ir diciendo con qué te quedas de cada una de estas, ¿vale? Vale. ¿Jugar al Call of Duty o al Habbo Hotel? Al Jabotel. Vale. ¿Jugar al Habbo o jugar a minijuegos.com? Minijuegos. ¿Minijuegos.com o jugar a los tazos? Hostia. Minijuegos. ¿Jugar a minijuegos.com o jugar a la Bonoloto? A minijuegos. ¿Jugar a minijuegos.com o ver jugar a los Lakers? Ver jugar a los Lakers. ¿Lakers o Chicago Bulls? Lakers. ¿Lakers o Un día en Portaventura? ¿En Portaventura? Sí. Depende. Lakers. ¿Lakers o bailar Haken en un polígono industrial? Ver bailar hacker en un polígono industrial. Venga, ver bailar Haken en un polígono industrial o un día de caza. Ver bailar hacker. ¿Ver bailar Haken o un día de pesca? Un día nefasto de pesca con mi padre. ¿Un día nefasto de pesca con tu O sea, padre? que no pescamos nada, me refiero. ¿Un día de pesca con tu padre o el Burger King? El Burger King. ¿Burger King o 100 montaditos? El Burger King. ¿Burger King o Doritos? Burger King. ¿Burger King o Pantera Rosa? El pastelito. Burger King. ¿Burger King o un Monster? No, Burger King. ¿Burger King o coñac? Burger King. ¿Burger King o el Gotelé? El Gotelé, sin duda. ¿El Gotelé o el Toro de Osborne? El Gotelé. ¿El Gotelé o el olor de un pantano? El Gotelé. ¿El Gotelé o el olor del desodorante Axe? El chocolate, Axe chocolate. Ese. El Axe chocolate. ¿Axe chocolate? ¿Axe chocolate o un bono de 10 sesiones con un curandero? No sé si existe lo del bono, pero acabas de inventar un ¿no? El bono. Venga, ¿bono con el curandero o bono con un psiquiatra? No, bono con el curandero. ¿Bono con curandero o David Foster Wallace? David Foster Wallace. ¿David Foster Wallace o Don Santiago Bernabéu? David Foster Wallace. ¿David Foster Wallace o Bin Laden?
David Foster Wallace. David Foster Wallace o la Virgen de Belén. La Virgen de Belén. La Virgen de Belén o Napoleón. No, la Virgen de Belén. La Virgen de Belén o el Seat Córdoba. El Seat Córdoba. Ajá, pues te has quedado con el Seat Córdoba. Bueno, nada, O sea, gracias. después de todo, el Seat Córdoba es lo que he elegido, lo mejor. Sí, te has quedado con Seat Qué Córdoba. desastre. Háztelo mirar. Has pasado por muchos lugares Ya. y tal, pero te has quedado con el Seat Córdoba. Hostia, sí, sí. No sé, esto no es un Seat, ¿no? Yo de coches no sé mucho. Porque No, la foto es de Ricardo Cases, que es un fotógrafo valenciano, pero no, tampoco sé de coches, ¿eh? Vale. Una cita a modo de... La última cita, ya me callo, de verdad. Mostrenko habitaba la tristeza, algo inaceptable para quien no lo hace, incomprensible, agotador. Para él la tristeza era tan necesaria como dañina. Mostrenko conocía su sabor, un cubata al que le falta algo. Mostrenko se acercaba a la barra del bar y decía, a este cubata le falta algo. Querido, a Perros de Caza no le falta nada. Es Muchas un gracias. cubata hecho por un alquimista. Así que ha sido un Muchas placer leerte, escucharte. Gracias por compartir, gracias por venir y te seguiremos leyendo con pasión. Gracias, muchas gracias. Gracias.